hermanos. Bueno, ¿saben qué? Estamos los que Dios quiso que estuviésemos. No sé si está bien dicho. Estamos los que tenemos que estar. Hay muchas faltas hoy. Pero este tema probablemente no sea para todos. Y hay que saberlo tomar también. Así de costaditos, ¿ah? Ese. Ya pego yo el papel. Gracias, chicos. Bueno, también vamos a reconocer tres cosas. La gente que hizo el flyer puso las palabras indicadas. Yo lo único que hice fue poner el título. Le dieron en el clavo. Es la forma en la que quiero abordar esto. No sé si ustedes vieron ayer esto de los últimos minutos. Y la explicación. La producción ahí que estuvo trabajando le atinó con todo. Y es realmente cómo quiero encarar este tema tan importante. En segundo lugar, otra de las cosas que hay que reconocer es que no sé si soy la persona más preparada y apta para un tema como este, pero creo que con un poco de estudio les puedo aclarar este tema que es muy importante para el cristiano. Y en tercer lugar, siempre creo que es oportuno, no importa el momento, no importa el lugar, siempre es oportuno de hablar de esto que les traigo esta mañana. Cuando hablamos de escatología, hablamos del estudio de los últimos tiempos. ¿Lo sabían? ¿Estamos bien con eso? Y es por eso que me puse a preparar ayer en casa. De hecho, me compré unos fibroncitos. No fui a jugar a la pelota, en realidad jugué un ratitito, porque dije, quiero preparar esto, quiero prepararlo bien. Ya venía estudiándolo hace rato y dije, tengo que hacerlo de una manera gráfica, de una manera dinámica, para que todos, por lo menos en las imágenes, se les quede guardado ese detalle, ¿no? Así que esto lo hicimos con Emiliano, seguramente van a ver alguno que otro error, pero le pusimos la mejor. Es un papelito largo y ya vamos a ver cómo lo... Sí, por favor. Yo si querés lo tengo y pegarle la cintita. Lo logran ver bien de allá del fondo, si no, si quieren pueden acercarse un poquitito. Después le pueden sacar algo de foto. Bueno, esto es una línea cronológica, ¿no? Para abordar este tema, en primer lugar, nosotros tenemos que entender dos aspectos. Y esto no lo busquen, se los voy a leer rapidito. Dice en Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Acá nos hablaba Jesús y Mateo transcribía esto que para nosotros es una escritura también muy poderosa. El día y la hora nadie la sabe, ni tampoco los ángeles que están en los cielos, sino solamente el Padre. ¿Para qué? Para el desarrollo de esto y de su regreso, ¿no? Nadie sabe. Pero hay una contraparte en esto, y esto está en Mateo 16:1, dice que se acercan los fariseos y los saduceos para tentarle al Señor Jesús, ¿no? Y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, es cuando el cielo está rojizo. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el tiempo nublado. Hipócritas, les dice acá en tono de reto a esta gente que demandaba señal. Sabéis distinguir, dice, el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podés. Acá esta gente se animaba a dar un pronóstico. Si había un cielo rojizo, dice, hoy va a haber buen día, y si mañana nos encontramos con el cielo rojizo y muchas nubes, hoy va a haber tempestad. Sabían distinguir lo que pasaba en el cielo y se animaban a dar un pronóstico ahí a corto plazo, ¿no? Mañana vamos a tener tempestad, tormenta o buen día, pero no sabían distinguir las señales de los tiempos. Y acá nosotros tenemos que entender estos dos aspectos hoy. Y esto es una cuestión que se trabaja mucho en las iglesias. Y es que se dice, bueno, pero no, relajémonos porque nadie
puede saber el día ni la hora, pero acá el Señor nos dice, es necesario saber los tiempos. Entonces nosotros, para primero que nada desarrollar este tema, tenemos que entender de que no tenemos la capacidad, no tenemos la información y tampoco los ángeles de saber qué día y qué hora. Pero sí es necesario saber los tiempos. ¿Estamos bien? Acá esto más o menos lo dividí en 3/3, los primeros 2 milenios. De Adán hasta Abraham, hay aproximadamente 2000 años. De Abraham hasta Cristo, 2000 años más. Y de Cristo hasta la fecha hay unos 2000 años más. Son 6 días, dice la palabra. Son 6000 años. En 2 de Pedro 3:8 dice que hay gente que tiene esta cuestión del advenimiento, del regreso del Señor, como tardanza. Y acá lo que Pedro nos dice es que el Señor lo que busca es que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso es que todavía se tarda su regreso. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero recuerden, hermanos, lo dice la misma Escritura, un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Para el Señor todo se resolvía en 7 y nosotros ya tenemos 6. Hay un día más. ¿Qué se trata del reino milenial? Un reino por 1000 años. ¿Estamos bien? Acá tenemos algo de juicio. Ustedes se deben acordar lo del diluvio en los tiempos de Noé. Después tenemos a alguien muy importante en esto de la escatología, al señor Daniel. ¿Y por qué creo yo que este tema es muy importante? Porque el Señor dejó mucha evidencia desde que arrancó la Biblia. Lo puso al señor Daniel, que nos proveyó de muchas visiones para los postreros tiempos. Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, también hablaron mucho de esto. Después los profetas menores, Oseas, Joel, también hablaban de esto que va a pasar en estos últimos días. Pero no obstante eso, el Señor Jesucristo también nos dejó muchísimas parábolas hablando de este tema. Y continuó Pedro, y continuó Pablo, y también hasta el último libro, que es el del Apocalipsis. Nosotros estamos, por acá yo hice el icono de la ubicación, pero esto se puede modificar porque depende de la interpretación. Esta zona es zona roja, zona caliente le puse yo, porque es la parte más complicada, es la de la tribulación. Pero hay gente que dice que nosotros ya hemos empezado, así que yo me tomé el atrevimiento y la hice un poquitito hacia el costado, pero probablemente ya estemos dentro. ¿Estamos bien? Acá hay que entender 2 cosas, hermano. Yo hice un dibujito, una higuera seca y una higuera que ya ha reverdecido, para que sepamos mejor cómo posicionarnos en este tema. Después de Cristo, en el año 70, todo lo que quedaba del pueblo judío se terminó de romper absolutamente. Si había un templo, se prendió fuego, no quedó nada. Una de las diásporas más grandes del pueblo judío es la dispersación, si no me equivoco. Es cuando todo el pueblo judío tiene que salir a buscar otras tierras, porque ya no quedó nada de eso. Por medio del general Tito, todo esto se disuelve. Israel muere como nación, pero muere espiritualmente también. Por eso dice la palabra que en esta fecha la higuera se seca. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Es mucha información y queda bastante. Voy a tratar de ser rápido. Acá se cumple otra de las profecías que dice Oseas, que después de 2 años nos dará vida. Y en 1948, por medio de la ONU, y como líder don David Ben-Gurión, todo esto lo voy sabiendo porque hace bastante me compré este libro y la verdad tiene mucha información de ese tipo. Por medio de David Ben-Gurión y la ONU, y un gran auspicio entre bombos y platillos, la ONU y este hombre le devuelven la patria a Israel. Israel se recupera como nación. Ya pueden volver todos los judíos que estaban desparramados por todo el globo terráqueo a su nación, porque recuperaron su tierra y su bandera.
¿Y saben por qué tiene mucho impacto esto que le estoy contando? Porque son señales ya cumplidas. Nosotros, ¿cómo podemos abordar este tema, Nahuel? ¿Cómo sabemos que todo esto es real? Que esto se está cumpliendo o está por cumplirse. ¿Saben por qué? Por señales. ¿Saben cuántas son aproximadamente? 9. Las han resumido a 9 y las vamos a leer ahora en 2 segundos. Todo esto se puede encontrar en Mateo 24. Si usted quiere, puede buscar el capítulo completo de Mateo 24. Y para nosotros corroborar todo esto, si usted quiere también puede ir anotándolas. Yo iba a hacer en otro papelito todas estas señales para que usted también las viera. Si quiere les puede sacar ahí una fotito a la imagen. No las logré hacer, faltó un poquito de tiempo, pero usted las puede ir a anotar. Como primer señal, la restauración de Israel. Es acá donde reverdece la higuera. ¿Por qué se dice Israel y en sinónimo higuera? Porque cada vez que se habló de higuera, se hablaba del pueblo de Israel. Se hablaban de frutos de higo y se hablaba del pueblo de Israel. Si se hablaba de higuera, se hablaba de Israel. Si se hablaba de Israel, se asemejaba esto a la higuera, ¿no? Dice en Mateo 24:2, Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Y en el 2 dice, Él les dijo, ¿ven todo esto? El Señor Jesucristo hace 2000 años atrás, acá. Dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Y se terminó cumpliendo un par de años después de su crucifixión. Es otra profecía cumplida. Pero estamos hablando de la restauración. ¿Cómo sabemos que esto ya fue restaurado? En Ezequiel 37:12, no lo busquen, lo leo rapidito, dice, por tanto, profetiza, ¿se acuerdan de esa escritura que habla del valle de los huesos secos? Bueno, que el Señor les iba a dar tendones, que les iba a poner carne, que les iba a dar nuevamente espíritu de vida, ¿se acuerdan? Esa un poquito más arriba, dice, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Eso se cumple acá en 1948 aproximadamente. Otra profecía cumplida. Acá el Señor dice, los traeré a la tierra de Israel. Y como esta, hay un montón de escrituras, solo que lo he tratado de resumir. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío. Una de las primeras señales que ya están cumplidas. Por si a alguien le cabe duda y por si alguien todavía tiene ese relato de que hace 2000 años también hablábamos de los últimos tiempos. Usted tiene hoy una idea más clara de cómo se han ido presentando estas cosas y ya están cumplidas. Vamos a la segunda señal, dice que habrán falsos cristos. Esto está en Mateo 24:5. Estos falsos cristos han andado por todo el mundo, allá por 1800. Creo que antes, ya en los tiempos de Gamaliel, en la Escritura, habían encontrado uno que se había hecho pasar por un Cristo. Pero en 1800 y pico, no sé si fue un asiático, les decía a la gente que él ya sabía que Cristo se había reencarnado en él. Entonces él llegaba, en ese momento, como un nuevo Cristo. ¿Saben qué? Creo que fue el plan satánico para lograr una secta, porque después de ahí se transformó eso en una secta. Torcieron la escritura, este tipo algún que otro milagro ha hecho y ya podríamos decir hay otra profecía, otra señal cumplida, porque falsos cristos como este hay un montón. Ahí por 1950 una mujer también se hizo pasar por el Mesías, dice que también fue Cristo reencarnada en ella. No sé qué escritura tomó, pero fue motivo suficiente para también tener sus seguidores. ¿Sabes que cuando Jesús estaba por nacer, previo a él, uno de los fariseos le dice a Jesús que ya había venido 9 anteriores a Jesús que A Jesús, decían que eran que también. Bueno, ya tiene mucho, claro, exactamente. Una tercera señal
que no es la misma. Esta está en Mateo 24:11. Recién te decía falsos cristos en Mateo 5. Esta está en Mateo 24:11, un poquito más abajo, que habla de los falsos profetas. Y ¿saben qué? Hace poquito apareció un tal Mahdi, que dice ser que es la parte neutral entre los musulmanes y el pueblo de Israel. Este tipo ya ha hecho milagros. Hay un video donde está orando, parece ser, por una mujer que está postrada, y la mujer después sale dando gracias, testificando de que ha recibido el milagro. Este hombre dice ser el nexo entre el pueblo musulmán y el pueblo judío. Muchos le atribuyen el título del anticristo y yo creo que no, pero ya por lo menos cumple esta otra señal de que es un falso profeta. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya han aparecido estos tipos por todos lados, ¿no? El tema es que también vienen con poder, pareciera, porque hacen también algunos milagritos por ahí. Entonces la gente, ¿qué hace? Lo sigue. Cuando hablamos de falsos profetas, hablamos también de las falsas doctrinas. Y hay otra de las señales que es esto de la apostasía. También se cumple en esto. No los quiero aburrir. Vamos rápido a esta otra, la cuarta señal, que es guerras y rumores de guerra. Ya esto de rumores de guerra, saquémoslo, porque las guerras están más latentes que nunca. Hace 2 días atrás Israel bombardeó a Irán. Parecía un 25 a la noche, un show de pirotecnia en los cielos. Fue increíble eso. Ya no es rumores de guerra, ya son señoras guerras, ya son hechos. Todos ya sabemos lo que pasa también con Rusia, con Ucrania. Y esta cuestión civil también entre Israel y el pueblo, el grupo Hamás. ¿Se acuerdan del grupo ISIS? No sé si hubo uno tan sádico como este. Hay videos, hace un par de años atrás salieron videos donde les ponían un mameluco naranja a la gente, los arrodillaban a la orilla del mar y les cortaban la cabeza porque eran judíos o de alguna forma nombraban a Cristo. Fue uno de los grupos terroristas más sádicos. Todavía hoy existe. Este grupo jamás metió hace poco a un par de argentinos dentro de una fosa y esos tipos murieron y los usan para negociar con el pueblo de Israel. Esto está cada vez más duro. La señal número 5, pestes y hambres. Del hambre no podemos decir nada, todos ya sabemos en qué condición se encuentra el globo terráqueo, ¿no? Pero esto de las pestes, ¿se acuerdan la del 2019? El COVID-19. Bueno, ya seguro muchos conocen o han escuchado la gripe aviar, porcina, viruela, todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Ya esto también se cumplió. Esto lo dice en Mateo 24:7. Y en Mateo 24:7 habla de los terremotos. Y yo le voy a pedir a Matías que ponga ahí un gráfico. No sé si está ahí en pantalla. Y le voy a dar 2 segundos para que ustedes puedan notar algo ahí. ¿Está puesto? En ese gráfico, yo lo voy a ver acá en el teléfono. Están todos los cataclismos, básicamente, ¿no? Desastres biológicos, sísmicos, todo lo que tiene que ver con desastres naturales, podríamos decir. Fíjense cómo se va subiendo la flechita. ¿La pueden ver? ¿Saben qué? Cuando vos buscas estadísticas de los desastres naturales desde la actualidad a 200 años atrás, siempre en todas las estadísticas empieza más o menos desde ahí. Y fíjense más o menos en qué año empiezan a aumentar. 1940 aproximadamente. Por eso, para el estudio de la gente que hace ciencia, creen que este momento, en 1948, cuando Israel recupera su nación, se empezó a poner complicada la cosa. Fíjense cómo crece desde ahí. Ustedes han podido notar esto, el que prende la tele, che, es como que ya hay muchas inundaciones, ¿ah? O hay muchos huracanes, hay muchos terremotos, hay muchos sismos, ¿ah? Es como que antes no se escuchaba tanto esto. Pero ya desde 1900
ya se empieza a poner complicada la cosa. ¿Y saben qué? Te voy a contar una antes que pase a la señal que viene. Esto está en Mateo 24:32, dice, de la higuera deben aprender esta parábola. Por eso es que se toma a Israel como higuera. Acá el Señor Jesucristo, cuando da todas las señales en el Mateo 24, también en el 32 dice, de la higuera deben aprender esta parábola, de Israel. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. ¿Saben a qué se refiere con el verano? A que todo esto ya está cerca porque se está cumpliendo. Ya nosotros tomamos esta referencia como la higuera. Por eso es que es tan importante 1948 en adelante. De la misma manera, en el 33, cuando ustedes vean estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. Hermanos, ¿saben qué? Tengo una muy linda noticia. Estamos cerquísimos. Cerquísimos. Pero ¿saben qué? Creo el Señor y el Espíritu en todo esto que yo he estudiado me dio la forma correcta de abordar un tema como este. ¿Saben por qué? Porque hace muchos años atrás, cuando yo era muy pequeño, a mi papá, algún anciano de esta iglesia, le dijo que mi papá no iba a poder ver a mi hermana cumplir 15 años. ¿Saben qué? Hace 3 días atrás mi hermana cumplió ya por tercera vez el 15º cumpleaños. Un poquito menos, 40 tiene, ¿no? Pero ya casi va por el tercero. Llegó un momento donde mi papá nos contaba de que, claro, no le quedaron ganas de nada. ¿Por qué? Porque vos pasás por la espada, por los sellos, por la trompeta, por las copas de la ira, no te quedan ganas de nada. No te quedan ganas de trabajar, no te quedan ganas de progresar, no te quedan ganas de hacer nada. De hecho, hay mucha gente que cuando estudia todo esto, le genera un efecto como contrario, es como contraproducente. Empiezan a ver como que, ¿para qué voy a estudiar si Cristo ya viene? Bueno, esto la hizo bien. ¿Vieron por qué es necesario abordar este tema como tiene que ser? Porque puede ser peligroso para gente que no sabe tomarlo. Por eso creo hoy, en esta mañana, estamos acá los que vamos a saber predicar este mensaje. ¿Estamos? Hablábamos de la sexta señal, el tema de los terremotos. En el 7 no le vamos a dar mucho detalle, lunas de sangre. Esto está en Hechos 2:19, no está en 24, en Mateo 24, pero habla de la luna de sangre y también la gente que estudia dice que estos eventos ya han ocurrido y saben que hay una coincidencia que la mayoría de los eventos de donde hubo una luna de sangre, hubo un festejo judío. En la mayoría. Después tenemos como señal número 8, el tema del aumento de la ciencia. Creo que todos acá podemos decir cómo esto se ha potenciado este último tiempo, ¿no? El aumento de la ciencia, básicamente, si hablamos de aumento de ciencia, hablamos de penicilina, de transporte, de inteligencia artificial, de tecnología, clonaciones. Eso está en Daniel 12:40. Es otra señal que ya se ha cumplido. Porque para que llegue esto, decía Daniel, habrá aumento de la ciencia. Ya eso ya pasó. Ya está pasando. Estamos dentro. Como señal número 9, el aumento de la maldad. Y acá yo quiero que vos me prestes atención. Esto es muy fuerte lo que yo te voy a decir. Ojo también cómo lo toman los niños. Después de esto se puede también censurar un poquito. Voy a tratar de ser muy cuidadoso con lo que voy a decir. En una cena estábamos con Matías, estaba Freddy, creo, no me acuerdo quién más. Y Matías nos cuenta un caso de un niño, parece de la escuela, que había tenido acceso a la red profunda o red oscura, una cuestión así. Exactamente. ¿Qué es eso? Le dijimos nosotros. Bueno, no es lo que estamos acostumbrados a ver, las redes sociales, Instagram, el buscador común, Face. Tiene que ver con otro tipo de red ya mucho más perversa. Para llegar a esta red, uno tiene que contratar un programa que te da cierta hermeticidad para que nadie te espíe, porque vos ahí contratás servicios sucios prácticamente, ¿no? Entonces yo me quedo un poco inquieto
y también interesado en esto. Y al otro día, después de esa charla, me pongo a buscar y aparecen un montón de videos de personas que tratan de meterse a esta red. Y aparece una persona en un video donde pone su cámara acá, él estaba enfrente de la computadora, adquiere el programa y se mete, tiene acceso a esta red, ¿no? Inmediatamente la persona se mete en este sistema y le empiezan a aparecer promociones de compañías que trafican órganos. Este video encima ya es viejo, hermanos. Ya hay gente que lo hace en este tipo de redes, en este tipo de redes profundas, podríamos decir, algo así, sin tener que andar encubriendo nada. Compañías que se dedican al tráfico de órganos. El tipo sigue buscando un poco y le empiezan a aparecer personas que se ofrecen como asesinos a sueldos. Y esto se pone cada vez más feo y más fuerte, porque en un momento la persona, y esto también yo puedo dar fe, le aparece un icono, ahí se nota, el tipo tenía la cámara acá, la computadora ahí enfrente, y le aparece un icono que estaba bastante borroso, y no se quiso meter. Yo noté en la persona como que ya tenía una batalla acá, porque estaba viendo algo que no te imaginás. Y le aparece un icono, se llama este icono sala roja, tiene un nombre en inglés, también no lo voy a pronunciar ahora, porque seguramente no me va a salir. Donde gente se suscribe para que desmembren a personas. Pagan para que le corten un dedo, una pierna, desgajen los tendones. Por eso se llama sala roja, porque esa sala roja prácticamente se llena de sangre. La persona no fue capaz y creó que si hubiera sido capaz igual se hubiera censurado ese video. Estoy seguro que por la política y la privacidad de todo esto no podría haberlo mostrado. Pero literal, hermano, esa habitación queda manchada en sangre. Acá dice que por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y saben que esta gente ya no tiene código, ¿sabes por qué? Porque tiene que traer sustento a casa seguramente, y ese es su relato, esa es su razón. Yo tengo que trabajar, no importa cómo lo haga, mientras genere ingreso y lleve alimento, estoy cumpliendo, ¿no? Entonces no importa de qué manera, si es sádico o como fuere, tienen que conseguirlo. Baja un poquito más el tipo porque le empieza a aparecer la pantalla llena de información, y las iglesias satánicas, hermanos, también cobran suscripciones para que sean parte de los rituales. ¿Saben a quién le están haciendo guerra a estas iglesias satánicas por medio de estas sectas y de estos tipos que pagan suscripciones? A nosotros, a esta iglesia. ¿Y saben qué? Algo más abajo, y esto, ojo cómo lo escuchás y cómo lo tomás, y también lo he dicho en otras reuniones porque esto es muy fuerte. La gente que se dedica a la pedofilia, el tipo se mete a un blog donde todos los tipos comentaban, no habían videos, nada, pero comentaban por qué el ser humano, el adulto, ya tiene que recibir del Congreso la ley para que esto sea aprobado, porque ellos ya se creen capaces de tener con los bebés y con los niños. Es muy sucio, hermanos. ¿Sabes qué pasa? Que hay mucha gente que dice, pero el aumento de la maldad todavía no llega. Porque claro, vos en Tupungato todavía vos dejás el auto fuera con la ventanilla abajo y vas a abrirlo dentro de 3 días y tiene el monedero como estaba, la llave puesta en Tupungato. Sí, de hecho, pueden haber alguna olada de este tipo de cosas y delincuencia cada tanto, pero vos todavía te acostás tranquilo acá, ¿o no? Ya en Mendoza cambia, ya en países del primer mundo ya está podrido esto. Vos prendés la tele y buscás noticias a nivel mundial y esto está sumamente complicado, hermanos. Y como 10ª y última señal, una de las más importantes, que es el tema de la expansión del Evangelio. Y acá se pone un poquito más linda, ¿no? Ahora, ¿quién podría decir ahora que la expansión del Evangelio no ha llegado a los lugares más recónditos del globo terráqueo y del planeta Tierra? Si vos hoy tenés un aparato que te entra en el bolsillo, tenés internet y ya te llegó una prédica, ¿cómo no vas a tener acceso al mensaje? ¿Quién podría decir, no, esta señal todavía falta? Hermanos, nosotros ya estamos
acá. Pero ¿sabés qué es lo importante de todo esto? Que Cristo viene. Que no importa qué complicada esté la cosa, Cristo viene. Y por eso ahora te voy a decir, ¿cómo creo el Espíritu Santo me dijo que teníamos que abordar este tema? ¿Por qué? Porque hay una controversia entre las iglesias que dicen que o hay arrebatamiento o la iglesia tiene que pasar por la tribulación. Y eso yo se lo voy a dejar a criterio de ustedes para que usted indague. A mí el Señor ya me dijo cómo viene la mano. Porque me puse a investigar, le pedí al Señor, revelame, revelame. Yo ya entendí por una escritura cómo venía la mano para la iglesia. Usted puede conseguirlo también. Yo no voy a armar de estas dos teorías como involucrarlo a usted en una. Yo quiero que eso lo busque usted. Pero sí quiero decirle algo que es una condición vital. Y esta está en Mateo 25. Un capítulo después de la que el Señor nos hablaba de las señales, un capítulo después nos habla de la condición. Y la vamos a leer. En versión común, si quiere. Y no se asuste porque esto se va a poner lindo. Ahora vamos a interpretar bien esto. Porque usted se va a quedar como que... para nada. Mire. Mateo 25. ¿Qué dice? Parábola de las 10 vírgenes. Dice, ¿estamos ahí? En aquel tiempo, no era 2 o 3 días después, no era un poquito de tiempo después, desde que Jesús lo dijo, sino en aquel tiempo, hablando de hoy. Dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. El Señor acá dijo, había un grupito de 10 y los separó en 2. 5 prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. ¿Quién no leyó esta escritura? En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Estas estaban preparadas, ¿no? Yo espero todos acá estemos en esa condición. En el 5, fíjate lo que dice acá, y yo por más de que esta escritura la haya leído 10.000 veces, nunca había entendido como lo estoy entendiendo ahora por medio del versículo 5. Fíjate que el Señor incluso hasta fue conciso y determinante en los puntos, en las comas de cada escritura. Eso marca detalles en la palabra. Dice el 5, como el esposo se demoró, ¿quién es el esposo? Cristo. Se demoró. ¿Por qué se demoró? Porque acá Pedro nos dice que tenemos como tardanza esto del advenimiento. Ya hace muchos años que estamos hablando de que ya estamos en los últimos tiempos. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que procedamos al arrepentimiento. Eso lo dice 2 de Pedro 3, del 8 al 9. Dice, como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. ¿Quiénes cabecearon y se durmieron? ¿Las insensatas? ¿Cómo? Dígalo de nuevo. Todas cabecearon y se durmieron. Las prudentes y las insensatas. Y yo no sé si todas las iglesias lo enseñan así. Acá dice que todas. ¿Sabes qué significa que todas cabecearon y se durmieron? Es que hay una forma correcta de abordar este tema tan complejo. Y yo te lo he resumido un montón, porque acá faltan un montón de cosas todavía. Y es que cabecear y dormir justifica a toda la gente también que tiene actividades. ¿Sabes qué? Todo esto sale en una reunión, habíamos 6 matrimonios en casa y la verdad que nos dimos cuenta, después de un diagnóstico general de esa reunión, de que estamos tan ensimismados todos ahí presentes, estamos tan cómodos con la vida que tenemos, que nos cuesta ver que hay algo mejor. Y salieron un par de detalles. Lo que pasa es que acabo de terminar de pagar mi casa, me costó un montón y quiero disfrutarla. Por lo tanto, en mi cabeza no entra más nada ahora. ¿Quién no quiere terminar de pagar ese terreno o adquirir ese título por el que ha trabajado toda la vida? Eso quiere decir que todas cabecearon y se durmieron, porque también nosotros tenemos actividades y esto también el Señor me lo reveló. Pero hay una forma de estar preparado para esto. Esto no se puede poner por encima del regreso de Cristo, hermanos. Hay iglesias
Hay iglesias que enseñan esta palabra, Maranata. Te dan la mano, Maranata. Te dan un abrazo, Maranata. No es bendiciones. No es que la fe te supere, que te llenes de esperanza. Es Maranata. ¿Sabes por qué? Porque enseñan que Cristo viene. Eso es lo que significa Maranata. Se enseña desde chico a la persona a que Maranata, Cristo viene. Obviamente vos podés seguir teniendo actividades y podés cabecear y dormir también. Porque no por eso vas a dejar de entrar a las bodas. Pero no puedes ponerlo por encima del regreso de Cristo, porque ¿sabes a quién nos hace acordar? Al pueblo de Israel, que prefirió volverse a Egipto, teniendo el pan gratis, teniendo la comida gratis. Querían, porque ¿saben qué? Estaban acostumbrados a un sistema. Eso es lo que a nosotros nos adormece, hermanos. Es que estamos acostumbrados a un sistema. Por lo tanto, si mi compañero progresa, yo también. Entonces no tengo motivo ahora para pensar que hay algo mejor. Si estoy bien en mi familia y hay sanidad, me cuesta creer que de repente va a haber algo mejor. Hermanos, sí hay algo mejor, pero también puedes disfrutar de esto ahora. Aprovecharlo, porque hay una forma sana y sabia de disfrutar esto ahora, es creyendo que Cristo viene pronto y qué alegría, porque yo me voy a ir con Él a las bodas del Cordero. Voy a venir con Él a reinar 1000 años a este globo terráqueo y ya no va a ser Milei, ya no va a ser Nayib Bukele o esta mujer que dijo que la prisión era un certificado de dignidad, no sé qué le pasó, no sé si la escucharon. Ya no vamos a tener esa gente en el gobierno, vamos a tener a uno solo que ya no viene en condición de cordero, vestido con ropa también un poco andrajosa y unas sandalias desgastadas, ya viene con vestidos blancos y llamas de fuego a reinar, hermano. Él se va a posicionar en Israel y va a mandar listas de cómo tenemos que manejarnos, porque los que estemos con Él vamos a reinar con vara de hierro. Y este mundo que va a quedar destruido después de estos 7 años, van a ser ordenados por Cristo. Eso es lo mejor, hermanos. Por el momento disfrutá de todo esto, soñá, proyectate, crecé, anhelá la empresa, anhelá esa casa, cómprate ese terreno. No le impartas pánico, miedo a la gente diciéndole, Cristo viene, entonces deja todo esto de lado. No es la forma. Somos vírgenes nosotros también y podemos cabecear y dormir. Pero ¿sabes cuál es la condición? Estar preparados. Estar preparados, hermanos. ¿Sabes qué es llenar la lámpara con aceite? Te lo voy a decir rapidito. También sale en Romanos 13:11. Dice, y esto conociendo el tiempo, que ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos hace mucho tiempo atrás. Ahora está más cerca. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Vistamos las armas de luz. Andemos como de día. Andemos en luz, hermanos, ya no en oscuridad. Dice, honestamente, no en glotonerías. Eso es llenar la vasija con aceite, la lámpara, perdón. No en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no proveas para tus deseos de la carne como lo hace cualquiera en el mundo. Dice, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. No te llenes de todo esto, llena tu lámpara para estar preparado, porque nadie sabe en qué momento va a venir este evento tan importante para la iglesia, el regreso de Cristo. Sino vestidos del Señor, y dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Concéntrate en qué es estar preparado y qué es llenar la lámpara. Yo no sé si los músicos me quieren ayudar, ya estoy terminando. Esto, si no, no importa, no se hagan drama. Esto es mantener la lámpara con aceite, hermanos. Quiero leerte algo. Y esto está acá, esto del arrebatamiento, en el griego original, es harpazo con H. ¿Saben qué significa harpazo o harpazo? Alguien lo explicó así.
es como una succión fuerte. Y lo explicaron de esta forma. Es como cuando un niño sale a la calle y se encuentra de frente a un vehículo que viene a alta velocidad y alguien lo toma de manera fuerte, lo succiona, lo trae y lo libra del peligro. Eso es harpazo. Y acá lo vamos a leer, esto está en 1 de Tesalonicenses 4:16. Dice, porque el Señor mismo, fíjense acá cómo el Señor empieza a determinar cosas y ya las empieza a aclarar cada vez más. Con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Eso es harpazo. Juntamente con ellos en las nubes. Acá. No acá, cuando Él regrese. Es una de las posibilidades. Pero después vos decidís para qué grupo querés ir. Dice acá, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Probablemente tu amigo diga, che, el Nahuel ya no lo encuentro, hace años que no está. Silvia, Trini, Papi, Don Carlos, porque uno de los dos se tuvo que ir a los cielos con el Señor. Dice, y así estaremos siempre con Él, por tanto alentados los unos a los otros con esta palabra. Dice en 1 de Tesalonicenses 5:1, pero se acerca, disculpa que te haya dado tanta información, pero es que lo he resumido a fondo. Dice 1 de Tesalonicenses 5:1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Acá habla de este tipo, del anticristo, ¿no? Como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dice, mira lo que dice el cuarto, y esto es una promesa para vos, hermano. Andate bien hoy contento. Porque ahora fíjate lo que dice. Mas vosotros, hermanos, no estamos en tiniebla, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Nosotros no tenemos que estar temerosos de que, ¿qué día va a venir el Señor? Porque dice que siempre va a venir en la noche como ladrón. ¿Estaré preparados? No, porque nosotros no estamos en tinieblas. Nosotros estamos llenando la lámpara para estar en luz. Y si de repente llegó un día donde agarraste y cabeceaste y dormiste, no vas a perder la salvación por eso. Porque vos mientras tanto te estás preparando. ¿Sabes cómo se prepara? Con esto que te decía recién, no proveyendo para los deseos de la carne, pero también para entrar en intimidad con Cristo. Oración, ayuno, ejercicios espirituales. Eso es llenar la lámpara con aceite. Aceite representa espíritu. No estamos en tinieblas, hermano. Ninguno de los que están acá están en tinieblas. Cuide su vida, llene su lámpara. Siga con lo demás. Siga con lo demás. No deje de hacerlo. No deje de hacerlo. Porque yo no sé si para esto quedan 3 años, 10 años o puede ser un par de meses. Porque esto de la noche a la mañana puede cambiar así. Falta más que alguien se pare y diga paz y seguridad. El hombre inicuo, el de pecado, el que habla la Biblia, que se hace pasar por Cristo. El que se va a presentar en ese templo, en la reconstrucción del tercer templo, a decir, esto se resuelve acá. Si hay guerra, se resuelve acá. Si hay problema económico, se resuelve acá. Nosotros para eso vamos a estar preparados. Y es o por arrebatamiento o por tribulación. Si nuestro corazón está preparado, no tiene por qué haber miedo. Porque el postrer momento para nosotros es glorioso. Amén. Eso era todo, hermanos.